El mundo es mi representación. Con esta frase comienza Arthur Schopenhauer su obra magna. No es una metáfora poética, no es un juego de palabras filosófico. Es una afirmación radical. Lo que ves, lo que sientes, lo que crees conocer, todo es una proyección de tu mente. Vivimos encerrados en nuestra propia conciencia, atrapados en un teatro donde el único actor y espectador somos nosotros mismos. Imagina por un momento que todo lo que conoces del mundo no es el mundo en sí, sino la forma en que tu mente lo interpreta, los colores, los sonidos, las texturas, incluso el tiempo y el espacio, no existen más allá de tu percepción. Schopenhauer, influenciado por Kant, lleva esta idea más lejos. Si todo es representación, entonces el mundo real nos es inaccesible. Vivimos en una ilusión construida por nuestros sentidos. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Primero, que no hay una realidad objetiva a la que podamos acceder. Cada persona vive en su propio universo mental. Tú puedes mirar un atardecer y sentir esperanza. Otro lo mira y siente nostalgia. Un tercero, miedo. El mismo fenómeno físico. 3 mundos distintos. La segunda frase golpea con la misma fuerza. La vida y los sueños son páginas del mismo libro. Aquí Schopenhauer nos lanza una advertencia inquietante. No hay una línea clara entre lo que soñamos y lo que vivimos. ¿Cuántas veces has despertado con el corazón agitado, sin saber si lo que ocurrió fue real? ¿Cuántas veces has vivido una situación que parecía sacada de una pesadilla? Para Schopenhauer, lo que llamamos vida despierta es simplemente una versión más coherente de nuestros sueños. Pero eso no la hace más real. De hecho, la continuidad que creemos tener, esa sensación de que nuestra vida tiene una narrativa lógica, es solo una ilusión más, sostenida por la memoria y el deseo. Ahora, detente. Piensa en las decisiones que tomaste hoy. ¿Cuántas de ellas fueron realmente tuyas? ¿Cuántas estuvieron guiadas por expectativas ajenas, por el miedo, por el hábito, por la imagen que deseas proyectar? Si el mundo es una representación, entonces tú también lo eres. Una construcción mental que trata de encajar en una historia que no controla. Schopenhauer no decía esto para desesperarte. Su intención era abrirte los ojos, mostrarte que la vida que vives podría no ser más que un sueño del que aún no has despertado. Un sueño fabricado por tus sentidos, moldeado por tu cultura, dirigido por tus deseos inconscientes. Vivimos obsesionados con controlar el mundo exterior, pero descuidamos el escenario donde realmente ocurre la vida, la mente. ¿Y qué sucede cuando ese mundo interior está distorsionado, herido, confundido? Vemos enemigos donde hay aliados. Vemos amenazas donde hay oportunidades. Vemos amor donde solo hay dependencia. Todo lo que percibimos está teñido por nuestras emociones, por nuestros traumas, por nuestras creencias. La ilusión no es solo externa, es interna. Y ahí reside su poder. Porque si no sabes que estás soñando, entonces jamás intentarás despertar. Schopenhauer escribió en un tiempo donde no existía la psicología como la conocemos hoy. Sin embargo, sus ideas anticipan muchas nociones modernas sobre la subjetividad, la percepción y el autoengaño. Él entendía que no podemos escapar del sufrimiento si no entendemos primero el escenario en el que se manifiesta. Entonces, ¿cómo atravesar el velo? ¿Cómo ver la realidad tal como es? Para Schopenhauer, el primer paso es aceptar que no la verás jamás completamente, que siempre mirarás el mundo desde tu propia ventana. Pero esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Una mente que reconoce sus límites comienza a expandirse. Una conciencia que acepta que todo es representación empieza a ver los hilos invisibles que mueven la obra. Y cuando eso ocurre, algo cambia. La vida ya no es solo un camino hacia metas impuestas, se convierte en una exploración constante, un cuestionamiento perpetuo, una danza entre lo que crees que ves y lo que realmente está ahí. ¿Y si todo esto fuera cierto? ¿Y si el dolor que sientes, la ansiedad, la angustia, no vinieran del mundo, sino de tu interpretación del mundo? ¿Y si pudieras cambiar esa interpretación? Schopenhauer no te ofrece fórmulas de autoayuda, no te promete éxito ni felicidad.
lo que te ofrece es algo mucho más valioso: lucidez, ver con claridad, despertar del sueño. El mundo es tu representación, y eso lo cambia todo. La voluntad es ciega y cruel, una fuerza que nos arrastra sin sentido. Así lo afirmaba Arthur Schopenhauer, sin rodeos, sin consuelo, con una dureza que aún hoy nos obliga a detenernos. ¿Qué es esta voluntad de la que habla? No es el deseo consciente de lograr una meta, no es una simple motivación personal. Para Schopenhauer, la voluntad es la esencia oculta de todo lo que existe. Es la fuerza que impulsa la vida, que mueve las plantas a crecer, los animales a buscar alimento, los seres humanos a actuar, aunque no comprendan por qué. Esta voluntad no tiene propósito, no tiene moral, no piensa, es ciega, y lo peor, es inagotable. En el corazón de cada deseo humano hay una chispa de esta voluntad que nunca se sacia. Conseguimos algo que queríamos, y casi de inmediato nace otro deseo, luego otro y otro. Vivimos corriendo detrás de una satisfacción que, en el fondo, nunca llega del todo. Aquí entra en juego una de las frases más devastadoras de Schopenhauer: querer es sufrir. Porque todo querer implica una falta, una carencia. Cuando queremos algo, es porque sentimos que nos falta. Y mientras no lo obtenemos, sufrimos. Pero incluso si lo conseguimos, el placer es breve. Pronto el deseo renace en otra forma. Así es, como la voluntad nos tiene atrapados en una rueda interminable. Imagina un niño que quiere desesperadamente un juguete. Llora, se enoja, lo desea con todo su ser. Sus padres finalmente se lo compran. Sonríe, juega un rato, lo deja en un rincón, y pronto está pidiendo otro. Cambia el juguete por una carrera, una pareja, una casa, un viaje. La dinámica es la misma. Nunca basta. La voluntad nos lanza siempre hacia adelante, sin permitirnos descansar. Schopenhauer veía esto en todos los aspectos de la vida, desde las guerras entre naciones hasta las disputas entre vecinos, desde la búsqueda del amor hasta la necesidad de aprobación. Todo es voluntad manifestándose. Todo es sufrimiento disfrazado de ambición, de progreso, de amor. Pero hay algo más inquietante. No solo sufrimos cuando deseamos, también sufrimos cuando obtenemos lo que deseábamos, porque el objeto del deseo nunca está a la altura de la expectativa que habíamos creado. Y si lo está, el placer es tan efímero que pronto nos sumergimos en el aburrimiento. Schopenhauer describe la vida como un péndulo que oscila entre el dolor del deseo no cumplido y el aburrimiento del deseo cumplido. Nunca estamos verdaderamente satisfechos. Incluso en los momentos de mayor felicidad, hay una inquietud de fondo. Algo que nos dice que falta algo más. Y cuando no sentimos eso, sentimos vacío. Un silencio incómodo. Un aburrimiento que no sabemos cómo llenar. ¿Por qué la voluntad es una condena? Porque no podemos apagarla. No es una decisión racional que podemos tomar. Está inscrita en lo más profundo del ser. Incluso el sabio, el filósofo, el místico, todos están atravesados por esa fuerza. Algunos logran atenuarla, comprenderla, resistirse, pero la mayoría vive sometida a ella, esclava de un deseo tras otro, de una insatisfacción crónica. Schopenhauer era brutalmente honesto. No hay salvación dentro del ciclo del querer. La civilización, la cultura, el progreso, son solo máscaras, elegantes que cubren una lucha eterna por dominar, poseer, obtener. Queremos ser amados, admirados, reconocidos. Queremos éxito, poder, belleza, trascendencia. Queremos que la vida tenga sentido, y en cada uno de esos quereres hay una herida. La voluntad no nos permite estar en paz porque no fue hecha para eso. No le interesa nuestra felicidad, solo le interesa perpetuarse. Somos vehículos temporales de una energía que nos usa y luego nos desecha. Esta visión puede parecer nihilista, incluso desesperante, pero para Schopenhauer es el punto de partida de la verdadera sabiduría. Al reconocer la naturaleza de la voluntad, empezamos a ver con otros ojos nuestros deseos. Nos preguntamos, ¿esto que quiero realmente me pertenece? ¿O es solo una programación inconsciente? ¿De dónde viene esta necesidad? ¿A quién estoy intentando complacer?
¿Qué vacío estoy intentando llenar? Cuando haces estas preguntas, con sinceridad, algo empieza a cambiar. Ya no corres con la misma desesperación. Ya no consumes con la misma ansiedad. Empiezas a observar tu propio comportamiento como si fueras un espectador, y en esa distancia nace una posibilidad de libertad. Pero no es una libertad fácil, es una lucha interna, porque la voluntad no se rinde sin pelea. Te seduce, te promete, te engaña, y tú, una y otra vez, caes en sus trampas, hasta que un día, tal vez, empieces a verla con claridad, como un eco ancestral que ya no te gobierna por completo. Schopenhauer no creía en redenciones milagrosas, pero sí creía en la lucidez. Y esa lucidez comienza cuando dejamos de correr detrás del deseo y empezamos a mirarlo de frente. Cuando aceptamos que querer es sufrir, y aún así elegimos vivir con los ojos abiertos. El amor es un engaño de la especie para perpetuarse. Esta frase de Schopenhauer es como una bofetada a todo lo que nos han enseñado sobre el amor. Nos dijeron que era lo más puro, lo más noble, lo que nos eleva como seres humanos. Nos hablaron de almas gemelas, de destino, de finales felices. Pero Schopenhauer, fiel a su filosofía lúcida y despiadada, nos lleva por otro camino. El amor no es otra cosa que un truco biológico. Según él, no amamos porque decidimos hacerlo. No elegimos a quién amar. De hecho, el amor romántico, esa pasión que nos consume, no tiene como objetivo nuestra felicidad. Su única finalidad es la reproducción. Detrás de cada mirada intensa, de cada caricia, de cada promesa de eternidad, hay un impulso inconsciente, perpetuar la especie, y la naturaleza para lograrlo nos hace sentir que estamos viviendo algo trascendental, cuando en realidad solo estamos obedeciendo un mandato que no controlamos. Schopenhauer lo explica con una frialdad brutal. Todo lo que consideramos romántico es simplemente el disfraz de una necesidad biológica. La atracción por ciertas características físicas, el deseo de exclusividad, los celos, incluso el dolor tras una ruptura. Todo forma parte de un mecanismo natural diseñado para empujarnos a formar pareja y tener hijos. Y ni siquiera eso garantiza felicidad. La tragedia del amor, según Schopenhauer, es doble. Por un lado, vivimos creyendo que el amor nos completará, que resolverá nuestros vacíos, que nos dará sentido. Por otro lado, una vez que lo conseguimos, descubrimos que esa expectativa era ilusoria. La pasión se desgasta, la convivencia revela defectos. El deseo se convierte en rutina. Y lo que parecía ser la cima de la vida emocional se transforma en una fuente constante de conflicto, frustración y sufrimiento. Y sin embargo, volvemos a intentarlo. Una y otra vez. Nos enamoramos, sufrimos, nos curamos y volvemos a enamorarnos, como si no aprendiéramos. Como si algo dentro de nosotros se negara a ver la verdad. Eso, dice Schopenhauer, es precisamente la voluntad actuando en su forma más cruel, porque sabe que sólo así puede seguir reproduciéndose. Utiliza el amor como cebo. Nos ofrece placer a corto plazo, pero solo para cumplir su propósito. Él no se detiene ahí. Afirma también que, muchas veces, nos sentimos atraídos por personas que, biológicamente, equilibran nuestras carencias genéticas. Buscamos sin saberlo a alguien que pueda crear un hijo más fuerte, más adaptado. Y esa atracción, profunda, ese no sé por qué me gusta tanto, es solo la especie hablando a través de nosotros. No somos los autores de nuestras pasiones. Somos sus instrumentos. Esta visión puede parecer cínica, incluso insoportable, pero tiene una consecuencia liberadora. Si entendemos que el amor no es magia, sino biología, podemos empezar a relacionarnos desde otro lugar. Podemos dejar de esperar que el otro nos salve, nos complete, nos dé aquello que no hemos sabido darnos a nosotros mismos. Podemos ver el amor como lo que es, una fuerza poderosa, sí, pero también peligrosa, que necesita ser observada con atención y con madurez. Schopenhauer no niega que el amor pueda tener momentos de belleza. Lo que critica es la idealización, esa fantasía que nos hace sufrir cuando la realidad no la cumple. ¿Cuántas veces nos aferramos a relaciones tóxicas por miedo a estar solos?
¿Cuántas veces confundimos deseo con amor verdadero? ¿Cuántas veces proyectamos en la otra persona nuestras carencias emocionales, esperando que las cure? El filósofo nos invita a mirar el amor sin adornos, sin mentiras. Nos dice, no te entregues ciegamente. No creas que amar te hará feliz por sí solo. Y sobre todo, no confundas necesidad con amor. La verdadera tragedia, afirma, es que muchos se casan, tienen hijos y construyen toda una vida basada en un impulso que no comprenden. Y luego, cuando el hechizo se rompe, no saben cómo escapar de la jaula en la que han entrado voluntariamente. Pero Schopenhauer no condena el amor en sí. Lo que condena es nuestra ceguera frente a él. Cree que solo cuando lo entendemos en su esencia, podemos empezar a amar con lucidez, sin ilusiones, sin expectativas imposibles. Amar desde la libertad, no desde la carencia. Amar sabiendo que el otro no está aquí para completarte, sino para caminar a tu lado mientras cada uno enfrenta su propio abismo. Amar no como necesidad, sino como elección. Y esa, quizás, sea la única forma de escapar a la trampa que la naturaleza nos ha tendido desde el principio de los tiempos. La vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. Con esta frase demoledora, Schopenhauer describe la existencia humana sin rodeos, sin consuelos ni falsas esperanzas. Para él, no hay equilibrio, no hay estado permanente de bienestar. Solo hay dos polos entre los que la vida se mueve constantemente: el dolor de lo que deseamos y no tenemos, y el vacío de lo que ya obtuvimos y dejó de emocionarnos. Esta visión radical puede parecer excesiva al principio, pero basta con observar el día a día para descubrir su inquietante precisión. Cuando queremos algo con intensidad, un trabajo, una persona, una meta, sufrimos por no tenerlo. Nos obsesionamos, nos frustramos, imaginamos que, al conseguirlo, todo cambiará. Pero una vez que lo logramos, el alivio es breve. Pronto aparece otra inquietud, un nuevo deseo, o, peor aún, una sensación de aburrimiento que nos carcome por dentro. El ser humano, según Schopenhauer, está condenado a este ciclo, porque lo que lo mueve no es la razón ni la voluntad consciente, sino la voluntad ciega que habita en el fondo de todo. Esa fuerza que ya vimos en los capítulos anteriores, esa necesidad perpetua de querer algo más, de ir hacia adelante sin saber por qué. Y esa voluntad, al no tener dirección, al no buscar un propósito final, solo genera sufrimiento. Solo el que ha renunciado al deseo encuentra paz. Esta otra frase de Schopenhauer abre la puerta a una reflexión más profunda. Si el deseo es la raíz del sufrimiento, entonces la única forma de liberarse es dejar de desear. Pero eso no significa dejar de vivir, significa vivir de otra manera, con desapego, con conciencia, con una mirada que no se aferra. Schopenhauer se inspira aquí en las filosofías orientales, especialmente en el budismo. Admira su capacidad para comprender el sufrimiento como parte inseparable de la existencia y, sobre todo, su propuesta de superarlo no a través del placer, sino a través de la renuncia. Para él, el sabio no es quien acumula placeres, sino quien sabe retirarse a tiempo, quien entiende que nada externo puede colmar el vacío interno. La sociedad moderna, sin embargo, va en la dirección opuesta. Nos empuja a desear más, a tener más, a lograr más. Nos dice que el sentido de la vida está en la realización personal, en el éxito, en el consumo, en el placer constante. Pero esa promesa, según Schopenhauer, es una mentira peligrosa. Porque cada victoria viene acompañada de una nueva exigencia. Cada logro se convierte en un nuevo punto de partida hacia otra insatisfacción. Y así vivimos. Llenos de cosas, pero vacíos por dentro. Rodeados de estímulos, pero incapaces de estar en silencio con nosotros mismos, corriendo hacia adelante, sin darnos cuenta de que la meta siempre se aleja. La voluntad nos lleva y nosotros obedecemos, hasta que colapsamos, hasta que un día el cuerpo dice basta, la mente se quiebra, o el alma se apaga. En este contexto, el aburrimiento no es una tontería, no es una simple falta de actividades. Es, para Schopenhauer, una experiencia existencial profunda. Cuando no hay dolor,
Cuando no hay deseo insatisfecho, aparece el vacío, la nada. Y eso nos aterra. Por eso buscamos distraernos todo el tiempo. Por eso no podemos estar quietos. Por eso llenamos nuestra vida de ruido, de tareas, de pantallas, de rutinas, para no enfrentar ese abismo. Pero el sabio, según Schopenhauer, no huye de ese vacío, lo observa, lo acepta, y en esa aceptación empieza a liberarse, porque el sufrimiento inevitable de la vida no desaparece por ignorarlo, solo se transforma cuando dejamos de pelear contra él, cuando dejamos de pedirle a la vida lo que no puede darnos. Entonces, ¿significa esto que debemos resignarnos? ¿Que no hay esperanza? No exactamente. Schopenhauer no propone una rendición pasiva, propone una comprensión activa, una lucidez que no se engaña, una forma de mirar el mundo sin adornos, sin ficciones, pero también sin desesperación. Porque, en el fondo, al entender que el sufrimiento es parte de la condición humana, dejamos de culparnos por sentirlo. Y eso, en sí mismo, ya es un alivio. La vida no está hecha para hacernos felices, está hecha para que la atravesemos con conciencia, para que aprendamos a ver en el dolor una oportunidad de despertar, para que dejemos de buscar fuera lo que solo puede surgir dentro. Aceptar el sufrimiento no es rendirse ante él, es integrarlo, es reconocerlo como parte de la experiencia, es dejar de vivir a la espera de que todo mejore y empezar a vivir desde la profundidad de lo que ya es. Eso es lo que Schopenhauer nos ofrece. No promesas, no finales felices, sino una forma de mirar la vida sin miedo, una sabiduría que nace de la oscuridad, pero que puede iluminarlo todo. La compasión es la base de la moralidad. Con esta frase, Arthur Schopenhauer, a pesar de su fama de filósofo pesimista, abre una grieta de luz en su visión sombría de la existencia. Porque si bien sostuvo que la vida es sufrimiento y que la voluntad nos arrastra hacia un querer incesante, también reconoció que hay un camino posible hacia la serenidad, y ese camino comienza con una mirada sincera hacia el dolor del otro. La compasión, según Schopenhauer, no es una virtud decorativa, no es caridad ni condescendencia, es una forma de reconocimiento profundo. Ver en el otro el mismo abismo que habita en uno mismo. Comprender que todo ser que sufre lo hace como tú, con la misma intensidad, con la misma fragilidad. La compasión surge cuando se rompe la ilusión de la separación, cuando dejamos de vernos como individuos aislados y entendemos que todos estamos atrapados en la misma red invisible de deseo, frustración y dolor. Este despertar no es instantáneo, no llega por reflexión intelectual, sino por experiencia directa. Un día, tal vez, miras a alguien llorar y no puedes ignorarlo. Te atraviesa. Sientes que ese llanto podría ser tuyo, que esa desesperación no te es ajena. Y en ese momento, la voluntad se detiene. Por un segundo, dejas de desear. No piensas en ti, solo estás presente, compartiendo el sufrimiento del otro. Eso, para Schopenhauer, es el inicio de una moral verdadera. Pero llegar a esa conciencia no es fácil. Porque la vida moderna nos ha enseñado a competir, no a compadecernos. Nos ha entrenado para destacar, no para acompañar. Nos ha convertido en seres que miden su valor por lo que tienen, no por lo que sienten. Y sin embargo, en lo más íntimo, todos anhelamos ser vistos, ser comprendidos, ser abrazados en nuestra vulnerabilidad. Aquí es donde Schopenhauer se aleja del nihilismo puro. Él no dice que todo es sufrimiento y punto final. Dice que al entender el sufrimiento, al observarlo, al aceptarlo, al compartirlo, podemos empezar a vivir de una forma distinta. Una forma que no busca evitar el dolor, sino integrarlo. Una forma de existencia que ya no gira en torno al deseo y al ego, sino al reconocimiento y al cuidado. La mayor sabiduría es aceptar el dolor y no resistirse a él. Esta otra frase suya condensa el corazón de su pensamiento ético. El sufrimiento no se supera huyendo de él, ni negándolo, ni combatiéndolo como si fuera un error. El sufrimiento, dice Schopenhauer, es inherente a la vida, y quien lo comprende, deja de pelear contra la realidad. Ya no exige que las cosas sean distintas, ya no maldice su destino.
Empieza a fluir con lo que es. Aceptar el dolor no significa resignarse, significa habitar la vida tal como se presenta, con sus sombras, con su peso, con su belleza rota. Es en última instancia un acto de madurez, un gesto silencioso de coraje, porque hay una calma que solo llega después de haber visto lo peor, después de haber tocado el fondo y haber decidido quedarse ahí un momento, sin huir. Esta sabiduría no se aprende en libros, no se enseña en discursos motivacionales. Se conquista atravesando la propia oscuridad, mirando de frente la pérdida, la soledad, la enfermedad, el fracaso, y descubriendo que incluso allí hay algo que no se rompe, una especie de quietud, de comprensión profunda, de aceptación radical. Schopenhauer fue uno de los pocos pensadores occidentales que no idealizó la felicidad. Para él, la vida buena no es la vida feliz. Es la vida lúcida, la vida que se vive con los ojos abiertos, sin adornos. Y es justamente en esa lucidez donde puede nacer la compasión, porque solo quien ha sentido su propio dolor puede reconocer el de los demás. Solo quien ha dejado de huir puede tender una mano sin juicio, sin superioridad, sin exigencias. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué sentido tiene vivir si todo es sufrimiento? La respuesta de Schopenhauer es sutil pero poderosa. Vivir con compasión. No por obligación moral, sino porque es la única forma de romper, aunque sea por instantes, el círculo de la voluntad. La única manera de existir sin ser esclavo del deseo. La única forma de habitar esta vida absurda, con algo de dignidad. No se trata de salvar al mundo, ni de convertirnos en santos. Se trata de mirar alrededor y darnos cuenta de que no estamos solos, de que todos en algún nivel estamos luchando, y que a veces un gesto de comprensión, una mirada honesta, una presencia sin palabras, puede ser el alivio que alguien necesita para seguir adelante. La sabiduría del desencanto no es amarga, es serena, no exige nada, solo pide que estemos presentes, que veamos, que escuchemos, que aceptemos, que acompañemos. Quizás nunca logremos erradicar el sufrimiento, pero podemos aprender a convivir con él, a compartirlo, a transformarlo poco a poco en una oportunidad de conexión real. Y eso, en un mundo donde todos parecen correr en direcciones opuestas, es una forma de revolución silenciosa. Schopenhauer no nos promete la salvación, pero nos entrega una brújula, una forma de orientarnos en medio del caos. Y esa brújula, aunque no nos lleve a la felicidad convencional, sí puede guiarnos hacia una vida más consciente, más humilde y más humana.